¿Cuál es el origen histórico de la figura del pez? ¿Por qué el pez es el símbolo del cristianismo? ¿Símbolo de alimentación y abundancia? ¿Y símbolo de justicia? Veamos la explicación teórica y profética en el siguiente video. Tal vez has visto el símbolo de pez en autos, portadas de libros y en muchos otros lugares como una alusión al cristianismo, pero ¿conoces el origen de este símbolo y la forma en la que se convirtió en un ícono del cristianismo primitivo e incluso de nuestros días? Pero el símbolo del pez se empezó a asociar con el cristianismo muy rápidamente, especialmente como un símbolo secreto que cumplía una labor casi perfecta entre los cristianos perseguidos. A pesar de que los cristianos del primer y segundo siglo usaron muchos símbolos, el del pez es posiblemente el más importante. El primero en hablar del símbolo fue Clemente de Alejandría, cerca del año 150 después de Cristo, quien hace una curiosa sugerencia. Les recomienda a los lectores de una de sus cartas que tengan sellos grabados con el pez o la paloma. Clemente no aclara la razón por la que hace esta recomendación, lo que nos lleva a pensar que los creyentes tenían muy claro el significado de estos símbolos, por lo tanto la explicación era innecesaria. ¿Pero qué significa el símbolo del pez? Existen varias teorías sobre lo que significaba el símbolo para los primeros cristianos. La primera teoría dice que el famoso símbolo era una alusión a la alimentación de Cristo a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, una comida que al parecer también era muy popular entre las comunidades cristianas de la época. Algunos también han asociado el símbolo del pez a la cena que practicaban los primeros cristianos, o a la misma cena del Señor. La segunda teoría tenía que ver con la forma en la que Jesús le dio un nombre a sus discípulos al llamarlos pescadores de hombres. La tercera teoría está relacionada con el bautismo en agua, que la iglesia primitiva practicaba por inmersión y que posiblemente creó un paralelo entre los nuevos conversos y los peces. Pero muy probablemente su gran popularidad entre los creyentes de los primeros siglos se dio por un famoso acróstico compuesto por las letras iniciales de 5 palabras griegas que forman la palabra pez, que en griego es ictis, palabras que describen de manera muy corta pero claramente el carácter de Jesucristo, Jesús Christos Theougiousoter, es decir, Jesús Cristo Hijo de Dios, Salvador. Theougios, que traducido es Hijo de Dios. Tertuliano también hizo una interesante mención al símbolo al decir: nosotros, pequeños peces, a imagen de nuestro ictis, Jesús Cristo, nacemos en el agua. Pero quizá la historia más interesante es una muy conocida dentro de los cristianos de los primeros siglos, que cuenta lo siguiente. Cuando un cristiano se encontraba con un extraño en el camino, el cristiano a veces dibujaba un arco de un contorno simple de un pez en la tierra. Si el extraño dibujaba el otro arco, ambos creyentes sabían que estaban en buena compañía. Otros símbolos cristianos como la paloma y el ancla eran populares, pero casi siempre estaban acompañados por el símbolo del pez. Los espacios, lugares u objetos en los que aparece, desde el siglo I hasta el siglo IV, incluyen pinturas, esculturas, anillos, sellos, vasijas y muchos más. Después del siglo IV, el símbolo del pez desapareció gradualmente. Los primeros cristianos lograron transformar un símbolo ya de por sí poderoso para comunicar y expresar su fe en un entorno altamente peligroso para ellos. Ya hemos visto el origen histórico del símbolo del pez. Ahora veamos el lado teológico y profético del símbolo del pez. Así como la paloma simboliza el Espíritu Santo, así también el pez simboliza el cristianismo. El mundo está lleno de símbolos. Todos los partidos políticos tienen un símbolo que lo representa. Y una imagen de un símbolo a veces dice más que 1000 palabras. Todas las religiones del mundo tienen un símbolo que los representa, como podemos ver. Bíblicamente, ¿por qué el pez es el símbolo del cristianismo? Primero, Jesús llama a sus seguidores como dice en Mateo capítulo 4 versículo 9 y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Simbólicamente las personas son los peces y luego de ser pescados con la palabra de Dios se convierten en pescadores de hombres. Dijo Dios a través del profeta Habacuc capítulo 1 verso 14: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen Señor. Está diciendo que las personas somos como los peces de la mar
y que en un futuro teníamos que ser pescados para Dios, o sea, juntados de todas las naciones con anzuelo, como nos aclara el libro de Habacuc capítulo 1 verso 15. Sacará a todos con anzuelo y cogerálos con su red, y juntarálos en su aljerife, por lo cual se holgará y hará alegrías. Jesús fue el primer pescador de los 12 apóstoles, y luego los 12 apóstoles son pescadores de muchos hombres, y así se fueron multiplicando los primeros cristianos de la época, de pocos a muchos. Dijo Dios a través del profeta Jeremías capítulo 16 versículo 16: He aquí, yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, y de todo collado, y de todas las cavernas de los peñascos. Existen muchas profecías donde dice que en un futuro los hombres serán juntados de muchas naciones, pescados para Dios, como dijo Dios a través del profeta Amós capítulo 4, versículo 2. El Señor Jehová juró por su santidad: He aquí, vienen días sobre vosotros en que os llevaré en anzuelos, y vuestros descendientes en barquillos de pescador. Profeta Sofonías también predijo en el capítulo 1 verso 10: Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda, y grande quebrantamiento desde los collados. También Jesús da advertencia para su segunda venida, que estará dentro de un gran pez, ballena, en el ombligo de la tierra, como dice el libro de Mateo capítulo 12 verso 40. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Según algunos teólogos de la Biblia latinoamericana, dice que la señal de Jonás dentro de un gran pez es la resurrección de Jesús. Aclara Mateo 16:4. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Quizá son misterios difíciles de entender y explicar. Solamente entenderán los que creen, y los que exigen milagros para creer no tendrán respuesta, lo dijo Jesús. Después de la resurrección, Jesús tenía hambre y precisamente comió pez asado con miel. Como dice Lucas capítulo 24 verso 41 al 43. Y después de resucitar les habló 40 días del reino de Dios que vendría en un futuro, como dice el libro de Hechos capítulo 1 verso 3. El pez es el símbolo del cristianismo por muchas razones. Recuerden que el Mesías llamó a sus seguidores pescadores de hombres y no crucificadores de hombres, como los romanos. En el mundo de las religiones dominicales tienen la cruz como símbolo. La cruz simboliza más bien la muerte, por eso los cementerios están llenos de cruz. Veamos cuál es el origen de la cruz, el símbolo de los cristianos romanos. Desde antes de Jesús, los romanos tenían la costumbre de crucificar a sus enemigos. Sabemos que a Jesús y a algunos de sus apóstoles lo crucificaron los romanos, porque a los judíos la ley de Dios no les permitía matar. Los romanos crucificaron y mataron a miles de judíos. Destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La historia que cuenta también el rey Constantino tuvo una visión maligna de la cruz, donde le aparece en una visión: con esta cruz vencerás. Por eso, la historia habla de las cruzadas y otros castigos como la Santa Inquisición, donde torturaban a sus enemigos y mataron a miles de personas con el símbolo de la cruz de muerte. En el año 321 después de Cristo, bajo el mando del rey Constantino, cambiaron los mandamientos de la ley de Dios con mandamientos de hombres, y cambiaron el sábado de reposo a domingo. Cambiaron el nacimiento de Jesús el 6 de abril con el nacimiento de Tamuz el 25 de diciembre. También enseñaron a venerar la cruz y las imágenes, donde muchos
religiosos dominicales hoy en día tienen como costumbre. Cambiaron la ley de Dios con la ley de los hombres, de esta manera cumpliéndose la profecía de Daniel. Bueno, aunque todo lo que pasó y lo que está pasando, ya sea lo bueno o lo malo, es parte de la profecía, que queda claro, la cruz simboliza muerte y el pez es el símbolo del cristianismo, demostrado históricamente, proféticamente, aunque para otros un misterio de difícil de entender. ¿Por qué el pez también simboliza la alimentación y abundancia? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron 12 cestos llenos con las sobras de los panes y de los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Solamente si gobierna, comienza a gobernar, tendrá madera abundancia y volverán al tiempo antiguo y luego riqueza, abundancia del producto, todos tendrán, ya no hay robo, ya no hay matanza, ya no hay nada porque todos tienen, a ese tiempo van a volver. El pez de color azul de justicia y blanco de paz es el símbolo de un gobierno con justicia de verdad, con la ley divina de la moralización, no robar, no mentir, no engañar, no adulterar, no matar, no hablar falso testimonio, no codiciar. Es la expresión de los 10 mandamientos, la constitución política de Dios. Así como existió un gobierno lleno de injusticia, miseria e inmoralidad, así también tenía que existir un gobierno con justicia moral en un futuro, como dijo Dios a través del profeta Isaías capítulo 31, verso 1. He aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. En conclusión, la figura de un pez significa símbolo del cristianismo, abundancia, riqueza de nuestra mar territorial y un gobierno con justicia de verdad. Si te gustó el video, comparte con tus amigos. Gracias.